Durante años se nos ha contado una historia simple, cómoda y moralmente reconfortante que hemos creído con demasiada facilidad. Cayó la Unión Soviética en 1991. Occidente, de manera amable y desinteresada, le tendió la mano. Rusia fue invitada a participar en el nuevo orden mundial y Vladimir Putin, dominado por una paranoia imperial, decidió un día reescribir la historia para justificar sus ambiciones. Es un relato limpio, fácil de repetir y muy útil para saber de inmediato quiénes son los buenos y quiénes son los malos en este mundo. Pero la historia real, como casi siempre, es mucho más incómoda, mucho más oscura y no nos da cuenta. Los archivos desclasificados de las últimas décadas muestran que la expansión de la OTAN hacia el este no fue el fruto natural de una Europa reconciliada, sino el resultado de una larga ofensiva diplomática estadounidense, metódica, paciente y perfectamente consciente de lo que significaba para Moscú. Comprender esto no equivale, ojo, a justificar la invasión rusa de Ucrania. Equivale simplemente a negarse a aceptar cuentos infantiles en un asunto que ha costado cientos de miles de vidas. La pregunta entonces no es si Putin ha manipulado la memoria histórica, que lo ha hecho. Claro que lo ha hecho. La verdadera pregunta es otra acá. ¿Inventó Rusia de la nada su resentimiento frente a la expansión atlántica o hubo realmente una secuencia de promesas ambiguas por parte de los Estados Unidos y los europeos, maniobras calculadas y humillaciones estratégicas que alimentaron esa desconfianza tal vez? Y ahí, cuando uno abre los archivos y abandona la propaganda de la que somos víctimas, la respuesta se vuelve bastante menos cómoda para Occidente. Una de las historiadoras que mejor ha estudiado este asunto es Mary Ellis Sarraute, académica estadounidense que dedicó años a revisar documentación diplomática sobre la expansión de la OTAN en la década de 1990. Su trabajo no absuelve el Kremlin, pero sí desmonta la idea de un Occidente inocente y benevolente. En sus páginas aparecen George Bush, Bill Clinton, presidentes de Estados Unidos, los dos, no como ingenuos sorprendidos por la reacción rusa, sino como dirigentes decididos a avanzar hacia el este, plenamente conscientes de que aquello sería visto en Moscú como una amenaza y, sobre todo, de que quedaría tarde o temprano en el centro del problema. La primera gran escena de esta historia ocurre con la caída del muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989. Una torpeza verbal del régimen de Alemania Oriental abrió de golpe la frontera y la historia empezó a correr a una velocidad que nadie parecía controlar. Helmut Kohl, canciller de Alemania Occidental, comprendió enseguida que el tiempo jugaba a su favor y planteó muy pronto la perspectiva de una confederación de las dos Alemanias, porque para ese entonces Alemania estaba partida en dos partes. Aquello dejó atónitos a sus aliados occidentales porque Washington temía algo muy concreto, que Bonn y Moscú cerraran un acuerdo por encima de todos, mediante el cual Alemania se reunificara a cambio de abandonar la OTAN. No era un miedo fantasioso, ya existía un canal secreto entre Bonn, la capital de Alemania Occidental, y Moscú. Desde el aparato soviético, Valentín Falin, uno de los hombres importantes del Comité Central del Partido Comunista, había enviado a Bonn a su adjunto Nikolai Portugalov con mensajes que insinuaban una posibilidad muy clara. Era esta: si Alemania quería unificarse, había que reabrir la cuestión de sus alianzas, discutirlas. Dicho en castellano franco, la unidad de Alemania podía pagarse con la salida de Alemania tanto de la Comunidad Europea como de la OTAN. Y eso para los Estados Unidos era impensable. Perder a Alemania dentro de la estructura atlántica habría significado ver tambalearse toda la arquitectura del poder estadounidense en Europa. En febrero de 1990
se produjo entonces uno de los episodios más citados y más disputados de la posguerra fría. James Baker, secretario de Estado de los Estados Unidos, viajó a Moscú y habló con Eduard Shevardnadze, ministro soviético de Exteriores, y con Mikhail Gorbachev, el último gran dirigente de la Unión Soviética. Ahí surgió la fórmula que después perseguiría durante décadas a diplomáticos e historiadores. La jurisdicción de la OTAN no avanzaría, en palabras de él, ni una pulgada hacia el este. La expresión de Baker, aparentemente clara, daba a entender que una Alemania reunificada no arrastraría consigo la expansión militar de la OTAN hacia el antiguo territorio de Alemania Oriental. Pero aquí comenzó el arte del matiz, que en diplomacia suele ser el arte del engaño elegante. Brent Scowcroft, consejero de Seguridad Nacional de Bush padre, presidente de Estados Unidos, convenció al presidente de endurecer esa posición, de no darle tanto a los rusos. Poco a poco, el lenguaje fue cambiando. Ya no se hablaba de que la OTAN no se extendería hacia el este, sino de conceder a la Alemania Oriental un estatuto militar especial. A simple vista, parecía una diferencia menor, pura retórica. En realidad, era una diferencia gigantesca. Ya no se trataba de congelar la línea avanzada de la OTAN, sino de dejar abierta la puerta a una integración plena de Alemania unificada dentro de la OTAN, con algunas restricciones temporales o cosméticas. Lo notable es que, durante un tiempo, los soviéticos no percibieron del todo la magnitud de ese desplazamiento semántico. Helmut Kohl, más prudente que Washington en sus formas, siguió tranquilizando a Mikhail Gorbachev. Le aseguró que, naturalmente, la OTAN no extendería su territorio sobre la antigua República Democrática Alemana. Sin embargo, todos lo sabemos, a medida que avanzaban las conversaciones, el canciller alemán entendió algo esencial. La Unión Soviética estaba quebrada, financieramente exhausta, tenía un talón de Aquiles. Y si el dinero podía resolver lo que la estrategia volvía espinoso, entonces la unidad de Alemania podía comprarse. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Alemania prometió a Moscú 12.000 millones de marcos, más de 3.000 millones de créditos en créditos sin intereses. A cambio, fue logrando concesiones sucesivas. El compromiso final estableció que no habría armas nucleares ni estacionamiento permanente de tropas extranjeras en la antigua Alemania Oriental, pero dejó abierta la posibilidad de desplegar fuerzas ahí si en el futuro el gobierno alemán lo autorizaba. Parece una sutileza, una vez más, pero no lo era. Años después, Robert Zoellick, un alto funcionario estadounidense, lo resumiría con una franqueza brutal. Esa cláusula debía preservarse por si un día Polonia entraba en la OTAN y hacía falta que tropas estadounidenses cruzaran la antigua Alemania Oriental para instalarse más al este de Europa. La posibilidad estaba pues pensada desde ese entonces. La segunda gran fase llegó tras el derrumbe definitivo de la Unión Soviética en 1991. Ahí se abrió un debate crucial en Washington. Algunos consideraban que había llegado el momento histórico de impedir para siempre el renacimiento del poder ruso. Otros advertían del peligro de avanzar demasiado rápido hacia el este. Si la OTAN empezaba a expandirse, decía uno de los asesores del Departamento de Estado, sería muy difícil detener el proceso sin incluir también a Rusia o sin trazar una nueva línea de división en Europa, que fue lo que pasó. Además, Estados Unidos necesitaba todavía a Moscú para gestionar, por ejemplo, la crisis de Yugoslavia, ¿sí? Y las delicadas negociaciones sobre las armas nucleares de la Unión Soviética y de los Estados Unidos, el desarme nuclear del que se hablaba tanto en los años 90. Durante un breve periodo prevaleció entonces la prudencia. En enero de 1994, bajo la presidencia de Bill Clinton, se lanzó el llamado Partenariado para la Paz, un mecanismo de cooperación con la OTAN abierto tanto a los antiguos miembros del Pacto de Varsovia, es decir, la alianza
detrás de la cortina de hierro, como a la propia Rusia. La idea parecía razonable. Era crear una zona de cooperación flexible sin precipitar una ampliación formal de la OTAN. Pero los países del grupo de Visegrado, Polonia, Hungría y la entonces Checoslovaquia, que luego se dividía en República Checa y en Eslovaquia, temían entonces quedarse para siempre en la sala de espera de la OTAN y de la Unión Europea. Aquí conviene hacer una pausa porque aparece de repente Ucrania, que ya entonces era un punto neurálgico. Washington quería que Kiev entregara el arsenal nuclear heredado del colapso de la Unión Soviética, porque había ojivas nucleares en Ucrania. ¿Sí? Aunque los dirigentes ucranianos no controlaban realmente el botón rojo, la simple existencia de armas nucleares en un estado frágil como Ucrania, empobrecido y atravesado por redes mafiosas, generaban un temor enorme. Si la OTAN se ampliaba demasiado deprisa hacia el centro de Europa, Ucrania quedaría atrapada en una peligrosa zona gris, ni protegida por Occidente, ni integrada a la esfera rusa. Pero si la alianza, la OTAN, intentaba saltar de inmediato hacia Ucrania o a los países bálticos, Boris Yeltsin, que para entonces era el presidente de Rusia, podía ser derribado por fuerzas nacionalistas o comunistas, peor aún, que lo acosaban desde adentro. Washington quería ganar en todas partes y al mismo tiempo. Y como suele suceder, al final dejó abierto el camino para una catástrofe futura. El giro decisivo se produjo a finales de 1994. Anthony Lake, consejero de Seguridad Nacional de Clinton, empujó una línea mucho más dura. El 1 de diciembre, en Bruselas, la OTAN anunció que iniciaba un proceso formal para estudiar las modalidades de su ampliación hacia la frontera rusa. El ministro ruso de Exteriores, Andrei Kosyrev, había viajado a Bélgica esperando una reunión rutinaria sobre la cooperación en seguridad en Europa. Incluso estaba jugando tenis cuando recibió una llamada furiosa de su jefe, de Boris Yeltsin, que acababa de enterarse por la prensa de que la ampliación ya no era una hipótesis lejana, sino una decisión en marcha de la OTAN. La pregunta había dejado de ser si la OTAN se expandía. Ahora solo se discutía cómo y hacia dónde. Para entonces, además, Ucrania ya había firmado el Memorándum de Budapest, efectivo en diciembre de 1994, por el que aceptaba desnuclearizarse a cambio de garantías que en rigor no eran garantías jurídicas fuertes, sino simples aseguramientos políticos por parte de los Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia sobre su integridad territorial. El detalle es fundamental. Ucrania entregó el arma última de la disuasión a cambio de promesas por parte de todos, mucho más frágiles de lo que después se quiso admitir. O sea que la mentira no fue solamente hacia Rusia, fue hacia Ucrania. Y al mismo tiempo, la OTAN seguía avanzando hacia el este. En 1995 y 96, la debilidad rusa alcanzó niveles dramáticos, el país estaba en la quiebra. Boris Yeltsin gobernaba un país sumido en el caos, cercado por oligarcas y mafiosos, con unas reformas brutales y una dependencia financiera del exterior enorme. En ese contexto, Bill Clinton llegó a decir en privado algo que hoy suena casi obsceno por su franqueza. Rusia, en principio, podía ser comprada. No era una metáfora elegante, era una descripción de método. Antes de las presidenciales rusas de 1996, que le darían a Yeltsin una reelección, Washington presionó al Fondo Monetario Internacional para aprobar un préstamo gigantesco que ayudara a inflar y sostener a Boris Yeltsin, que para ese entonces era muy poco popular en Rusia. La lógica era transparente. Moscú podía protestar, pero seguía demasiado débil como para bloquear cualquier avance de la OTAN. Clinton lo dejó claro a Yeltsin que la ampliación de la OTAN se haría quisiera o no quisiera el Kremlin. La única concesión real fue táctica: no anunciarlo formalmente antes de las elecciones rusas para no debilitar a Yeltsin en su campaña. En mayo de 1997, Yeltsin
terminó firmando el Acta Fundacional Rusia-OTAN, presentada como un acuerdo de cooperación para construir una paz duradera e inclusiva. Occidente interpretó esta firma como una forma de consentimiento ruso hacia el avance. Pero la verdad era mucho más cruda. Washington había desbloqueado miles de millones de dólares en asistencia, mientras Yevgeny Primakov, el ministro ruso de Exteriores, advertía a uno de los grandes negociadores estadounidenses, que era Stroop Talbot, que no debía parecer todo este asunto como si los Estados Unidos estuvieran usando su dinero para sobornar a Rusia y obligarla a aceptar la ampliación de la OTAN. Y sin embargo, eso fue precisamente lo que muchos rusos sintieron, y que tarde o temprano esa sensación de que sus dirigentes vendieron el país a los Estados Unidos es lo que va a terminar llevando a Vladimir Putin al poder. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que sintieron los rusos, que mientras su país se desmoronaba, Occidente aprovechaba para avanzar, prometer cooperación, sonreír en las cumbres y al mismo tiempo correr la frontera estratégica cada vez más cerca de Moscú. En medio de todo esto hay un detalle fascinante y casi trágico. Rusia en distintos momentos tanteó incluso la posibilidad de entrar ella misma en la OTAN. Gorbachev lo sugirió a Mitterrand, al presidente francés, en 1990, y el propio Vladimir Putin ya en el 2000 evocó esa opción entre otras alternativas. Más que una fantasía, era una manera de preguntar si la división este-oeste en Europa podía disolverse definitivamente. Pero Washington nunca tuvo intención real de integrar a Rusia en el club militar occidental. La puerta se dejaba entreabierta solo en teoría por una razón muy simple. Cerrar esa puerta con Rusia explícitamente habría provocado una reacción demasiado dura de Moscú y habría enviado una mala señal a otros países de la antigua órbita soviética. Es decir, se alimentaba la ilusión mientras se descartaba la posibilidad. Ahora bien, ¿y qué pasó con los europeos? Aquí la historia se vuelve casi melancólica. Francia, Alemania o el Reino Unido sí tuvieron reservas serias frente a la ampliación de la OTAN, pero casi nunca lograron frenar la dinámica estadounidense. No tenían el poder y no lo tienen. François Mitterrand, presidente francés, prefirió concentrarse en dos prioridades: evitar cualquier tentación revisionista de la Alemania reunificada, ¿sí?, sobre todo en cuanto a las fronteras francesas. El miedo de Francia era que una Alemania reunificada renegociara las fronteras con Francia y amarrar a Berlín al proyecto de una moneda única que se convertiría en el euro. Una vez obtuvo el reconocimiento de la frontera germano-polaca del Oder-Neisse y el compromiso alemán con Maastricht, es decir, con la Unión Europea y con la moneda única, los franceses aceptaron el hecho de la expansión de la OTAN. Jacques Chirac, el sucesor de Mitterrand, acompañó luego la expansión atlántica hacia el este, aunque con cierta inquietud. Helmut Kohl compartía esa preocupación. Sabía que Yeltsin había cumplido el retiro de las tropas rusas de Alemania y temía que los halcones de Washington estuvieran explotando la debilidad rusa de una manera que acabaría envenenando durante décadas la relación rusa y occidental. ¿Qué fue lo que sucedió, justamente? Incluso los británicos en privado recelaban de nuevas ampliaciones porque comprometerse a defender militarmente a los países bálticos o a Ucrania en caso de agresión rusa les parecía una promesa peligrosísima. Al final, el mayor arsenal nuclear del mundo lo tiene y lo tenía Rusia. Pero ninguna de esas reservas fue suficiente para detener el impulso expansionista de los Estados Unidos. A falta de una alternativa real, Europa occidental se dedicó entonces a gestionar las consecuencias, como lo sigue haciendo hoy en día. Surgieron grandes proyectos económicos con Rusia, entre ellos los gasoductos Nord Stream, nacidos de una idea lanzada en 1997. París y Berlín intentaron incluir a Moscú, aunque fuera en un rincón del sistema europeo de seguridad, mediante foros, cumbres y mecanismos de cooperación. En el 2003, el llamado Summit de San Petersburgo lanzó 4 espacios comunes entre la Unión Europea y Rusia, uno de ellos en materia de seguridad.
Era una integración marginal, ¿sí? Un contentillo, por decirlo de alguna manera, incompleta y llena de frustraciones. Pero mostraba que una parte de Europa sabía que excluir del todo a Rusia era una estrategia temeraria, que tarde o temprano eso explotaría. Hubo todavía un momento crucial en el 2008, un último momento casi, durante la cumbre de Bucarest de la OTAN. Nicolás Sarkozy, presidente francés de entonces, y Angela Merkel, canciller alemana, se opusieron a conceder a Ucrania y a Georgia, país del Cáucaso, el estatuto formal de candidatos a la OTAN. Pelearon, según algunos testigos, durante toda la noche para evitar que la OTAN y Occidente diera ese salto y perdieron la batalla. Perdieron porque, aunque bloquearon el mecanismo técnico inmediato, el comunicado final dejó por escrito que ambos países, Georgia y Ucrania, entrarían algún día a la OTAN. Es decir, Francia y Alemania no lograron frenar el tren. Apenas lograron retrasar un poco la hora de partida. Con la llegada de Dmitry Medvedev a la presidencia rusa se abrió luego una pequeña ventana. Tras la guerra de Georgia en el 2008, el presidente ruso propuso un tratado de seguridad paneuropeo. La idea era sencilla. En su formulación y en su idea e implicaciones era crear una instancia común que englobara a todos los actores de seguridad del continente, incluido la OTAN, y en la que Rusia tuviera una voz. Si hubieran aceptado, la OTAN habría dejado de actuar como una estructura suprema y habría tenido que someter ciertas decisiones al marco de una seguridad compartida con Rusia. Pero la propuesta obviamente fue dejada de lado por los Estados Unidos, como quien aparta una carta incómoda sobre la mesa sin siquiera abrirla. Angela Merkel intentó relanzar algo parecido en el 2010 en la iniciativa de Meseberg, pero la Unión Europea exigió como condición previa concesiones rusas en Transnistria, que es una región entre Rumania y Ucrania, donde los rusos tienen bases militares, y que es una región separatista prorrusa. Y esto alteró completamente la lógica del proyecto. Lo que debía ser el primer campo de ampliación del nuevo mecanismo se convirtió en una condición previa para discutir. El resultado fue previsible. Nada ocurrió. Desde entonces las relaciones entre Rusia y Occidente siguieron deteriorándose. La revolución del Maidán en Ucrania, la anexión rusa de Crimea en el 2014, los acuerdos de Minsk, el congelamiento inestable del conflicto en el Donbass y finalmente la invasión de febrero del 2022 fueron cerrando una de las puertas que quedaban abiertas para la discusión. Moscú decidió definitivamente romper por la fuerza un equilibrio que consideraba cada vez más desfavorable. Occidente respondió tratando de asfixiar a Rusia o de derrotarla. Y Europa, una vez más, quedó atrapada entre una dependencia estratégica de Washington y una vecindad geográfica que le impide escapar al problema ruso. La lección de todo esto es que la OTAN obligó a Rusia a invadir Ucrania. En la retórica de Putin, obviamente. Esa conclusión sería tan simplista como la contraria. La lección es mucho más seria e inquietante. Durante 3 décadas, Washington avanzó hacia el este combinando promesas ambiguas, presión financiera, superioridad diplomática y una utilización constante de la debilidad rusa. Los europeos, aunque a veces intuyeron el peligro, fueron incapaces de construir una arquitectura de seguridad distinta. Una verdadera casa común europea, como decía Yeltsin en su época, que incluyera a Rusia en lugar de empujarla cada vez más hacia el resentimiento y el revanchismo. Al final, lo que se derrumbó no fue solo la confianza entre Moscú y Occidente. Se derrumbó la posibilidad de una Europa que fuera realmente una sola, no desde el Atlántico hasta una frontera militar cada vez más tensa, sino desde el Atlántico hasta los Urales, como soñaron algunos estadistas cuando todavía parecía posible imaginar otro desenlace para la guerra. Y esa es la tragedia de nuestro tiempo,
que mientras unos repiten que todo empezó en el 2022 cuando Rusia invadió a Ucrania, y otros fingen que todo se explica por la locura personal de Putin, la historia más profunda sigue ahí, esperando a ser leída con menos propaganda y más honestidad. Porque las guerras no nacen de un día para otro. Se incuban en palabras mal elegidas, en tratados ambiguos, en humillaciones toleradas, en promesas que nunca se pusieron por escrito y en puertas que se dejaron abiertas solo para que nadie notara que en realidad estaban cerradas. Si quieren seguir recorriendo conmigo estas zonas donde la historia oficial se agrieta y los archivos cuentan una versión mucho menos tranquilizadora de nuestro mundo, acompáñenme en el próximo episodio. Suscríbanse a mi canal de YouTube, dejen su like y sigamos juntos este viaje, porque entender cómo se rompió Europa es una de las pocas maneras que nos quedan de imaginar algún día cómo podría volver a rehacerse todo este caos.